vamos a meditar, a estudiar la palabra de Dios, esperando que el Señor nos hable en esta mañana. Y el tema del que vamos a hablar, dentro del contexto de lo que ha sido estos estudios, estas meditaciones, estas prédicas que nos hemos ocupado todo este año, el tema a forma de pregunta: ¿tiene usted la fe que salva? Hoy continuamos con el tema que tiene por título Afanándonos por hacer la obra de Dios en la iglesia. Y vamos a estar estudiando los dones espirituales, su origen, sus tipos, su naturaleza y su propósito. Y nos toca en esta mañana, dentro de esto, un tema importante, porque uno de los dones es el don de fe. Vamos a estar hablando en esta mañana también sobre los diferentes tipos de fe. Ahora estamos estudiando a nivel de iglesia. Afanarnos por servir, ya no como individualmente, sino dentro del cuerpo que Cristo formó, que es su iglesia. Ahora, para llevar a cabo esta obra, debemos de afanarnos por conocer y poner por obra las maneras, las formas en que Dios nos capacita. ¿Y cómo es que Dios nos capacita? Ya lo vimos, nos capacita de dos formas, de dos maneras, por medio de dones espirituales. Para servir en la iglesia, como es algo ya más grande, es el aspecto del cuerpo de Cristo en la tierra. O sea, la manera como Cristo se proyecta al mundo, de manera, si se quiere, formal, es a través de la iglesia del Señor. Para poder llevar a cabo su obra, debemos entender y afanarnos por saber y poner por práctica que Dios da dones, llamados en la Biblia carismas. Y estos los da Él por medio del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo quien los da. Y los dones los da a todos los creyentes. Amén. A todos los creyentes. Y hay una segunda forma. Ya no son dones, ya son ministerios. Ya no son carismas, ya son diaconías. Allí, entre los corchetes ahí, estos. Diaconías. El Señor da ministerios. Ahora, los dones, todos los creyentes tienen por lo menos uno. Ahora, el ministerio no es para todos, es para aquellos que Dios decida, es para algunos. Amén. Y están en esos pasajes, hermanos. Están en esos pasajes. Y como vimos, todas estas cosas, todas estas son operaciones enérgemas que las hace uno y el mismo Dios. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Está claro esto? Igualmente dijimos el domingo pasado que Dios le da por lo menos un don espiritual a todos y cada uno de sus hijos. Y si así lo dispone, dará también uno o más ministerios a quien Él quiera dentro de la iglesia. Ahora, esto no debe ser motivo de vanagloria, los que reciben un ministerio, ponerse prepotentes, altivos, grillos, fanfarrones, porque tienen uno de los dones, porque eso niega lo que es ser cristiano, ¿verdad? Porque por unas razones que la Biblia deja clarito y hermoso, y no es por donde coger, vamos a aguantar hasta ahí. No debe tener tampoco altivez ni prepotencia quien lo recibe, pero tampoco quienes no lo reciben deben mostrar celos, envidias a aquellos que lo reciben, que es lo que uno ve en la iglesia de hoy, lamentablemente, y esto hay que decirlo, no se puede tapar eso con un dedo. La mayoría de las iglesias cristianas, los que tienen ministerios y dones, se la dan de superiores, se la dan de que tienen unciones. Esto no es unción, hermano, esto es algo que da el Espíritu Santo, los dones y Jesús, el ministerio. Eso viene de arriba, no es de nosotros. No es para estar con estas ínfulas de superioridad, porque recordemos que somos servidores, ministers, que le servimos a un magíster, servidores que le servimos a un maestro que es Jesús. Amén. Hermanos, todos y cada uno de nosotros somos necesarios en la iglesia, todos. Y en estos dones no hay unos mejores que otros, eso es otra mentira.
Porque la Biblia dice, en la comparación que hace de la iglesia con el cuerpo, como vimos, que ni el ojo es mayor que el pie, ni el oído es mayor que el párpado. Tanto el pie como el ojo, como el oído y el párpado, todos son necesarios en el cuerpo físico. Todos los miembros son necesarios en la iglesia del Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Se entiende esto bien? Veamos un versículo que lo pone la Biblia hermoso. Primera de Corintios 12:1, 4 al 6. Cada uno, atención acá, cada uno según el don que ha recibido. Porque ya el Espíritu Santo le ha dado uno por lo menos. Lo que es que muchos ni se preocupan, ni se interesan por conocer cuál es, como para ponerlo por obra. Dios te va a pedir cuentas por eso. Si no te gusta, para la mezquita, para los babalaos o para la basílica, ya está, se resuelve el problema. Pero si es cristiano, tiene un don, tiene que afanarse por conocerlo y ponerlo por obra, porque Dios te va a pedir cuentas. De eso va a estar predicando Raúl en una de estas prédicas. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Comenzamos a hablar también el domingo pasado sobre esos dones espirituales, que es la primera forma en que Dios capacita a los hijos para que lleven a cabo la obra que Dios ha encomendado. Esto lo leímos bien en Primera de Corintios 12, 7 al 11 y en Romanos 12, 3 al 16. Muchos no toman en cuenta los de Romanos 12, solo los de Primera de Corintios 12, porque son los más contundentes. Pero los de Romanos 12 no les interesa mucho a la gente, pero todos son dones espirituales. Y vimos que en total hay 16 dones espirituales. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento, me gusta más ese término. El término ciencia hoy en día no se entiende, una de las malas traducciones de la Valera. Ciencia aquí no es que es un científico, ciencia es conocimiento, mala traducción. Claro, traduce del latín science, ese término latino science, que es el que conoce a partir de la experiencia, de probar. Ciencia es eso. El que tiene un conocimiento, palabra de sabiduría, don de fe. Hay una fe que uno tiene que tener para aceptar el mensaje de Cristo, pero hay una fe como don. ¿Qué les parece eso? Hay otro don de sanidad. Hay otro don, capacidad para hacer milagros. Hay un don de profecía, en este caso como don de comunicación, ya lo vamos a estudiar. Hay uno de discernimiento de espíritus, hay uno de diversos géneros de lenguas. Puede ser un género humano, que usted tenga la capacidad de aprender varios idiomas humanos, o lenguas angélicas, que esta nadie las entiende, pero el espíritu la entiende y con él es edificado por Dios espiritualmente. Hay ocasiones, y es el número 9, que Dios quiere que sean interpretadas esas lenguas. Y si, por cierto, vamos a leer, en una iglesia alguien abre en lengua y no hay quien, una lengua extraña, y no hay quien interprete, dice la Biblia, calle la boca y hable para sí mismo y para con Dios. Porque si entra uno y los oye hablando en lengua, no va a decir que estáis locos. Entonces uno no comprende por qué algunas iglesias pentecostales está alguien desde el púlpito predicando o orando y empieza raba, saca, llava, lava, tea, taca, 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 y nadie interpreta. Eso es antibíblico. En estos días, el miércoles, yo hablo lenguas y comencé a hablar en lenguas. Aquí nadie me oyó hablar en lenguas. El martes de oración. ¿Alguien me oyó de los que vinieron? Yo oré en silencio porque yo sentía que nadie iba a interpretar y estaba hablando yo con el Señor. Amén. Aquí creemos en los dones espirituales, pero normados como Dios manda. Amén. Estos son los 9 dones que aparecen en Primera de Corintios 12. Están allí. En esta iglesia creemos en esos dones, pero creemos que los da el Espíritu Santo como Él quiere, bajo los términos que el Espíritu Santo determina que vamos a ver. Pero luego vienen los otros 7 dones para un total de 16. Estos son los que a muchos no les interesa tanto. ¿Por qué?
están en Romanos 12, 3 al 16, porque son dones de servir. Y el cristiano, al igual que los mundanos, lo que les gusta es que les sirvan antes que servir. Los muchos cristianos se la dan de reyes o de directores de cosas. Entonces no es un director y le llevan el café a la secretaria. El cristiano no es así. El cristiano no puede vivir según los rudimentos del mundo. El cristiano está para servir. Por eso Dios da estos dones que están en Romanos 12, 3 al 16. Ya los estudiamos, lo que lo estoy repasando. Y uno es profecía. Dense cuenta que se repite con el don de profecía número 6 en 1 Corintios 2. Pero uno tiene como función la comunicación, ya lo vamos a ver. Y el otro tiene como función el servir. Esto lo vamos a entender cuando estudiemos con profundidad ese don de profecía. Porque tiene una doble dimensión. Y por eso está en dos características diferentes. Miren el otro don, hermano. Servir a otros. Hay un don de servir a otros. Gloria a Dios que en esta iglesia hay unos cuantos que Dios tiene, el Espíritu Santo le ha dado ese don. Y lo ponen por obras. Y por eso estamos como estamos. Ahorita hay unos hermanos con don de servicio que no están aquí en aire aprendiendo, porque están abajo cuidando los carros de sus hermanos para que nada les pase. Y lo hacen con gozo. Ahí están con alegría. Gloria a Dios por eso. Está un don de enseñanza, el don de enseñar. ¿Cuánto no hace falta enseñar? Servir a otros enseñándoles. Uno se preocupa, se paga el precio para aprender y enseñar. Hay otro don, el dar ánimo a otros. Tremendo esto, porque asume y presupone, lo dije el domingo pasado, que si que Dios le da a alguien el don para que dé ánimo al otro, es porque hay otro en la iglesia que puede estar triste, deprimido, medio a la caída. Y en vez de hacer como hacen en otras iglesias, vos no tenés el espíritu, ¿dónde está el gozo? Vos no tenés, estás en pecado. En vez de eso, en las iglesias que leen la Biblia, entiende que hay dones donde unos hermanos le dan ánimos a otros. ¿Verdad que es una belleza? Luego está el don de dar en lo material. Esos son los hermanos que se preocupan de dar, comparten. Si necesitas, dan. Si tienen 2 almohadas, dan una al que lo necesita. Es un don del Espíritu Santo. Luego está el don de ayudar a los necesitados. Ese que está enfermo, se va y se le hace la comidita, se le limpia la casa. Acá hay hermanos con eso, hermanas con ese don bonito también. Gloria a Dios por eso. Y está otro don, el don de capacidad para dirigir o administrar. Importante, dirigir. No todos son buenos para esto, de administrar. Gloria a Dios, en esta iglesia también hay hermanos con esta capacidad. Hermanos, 16 dones. Yo le pregunto, una iglesia donde estos dones o algunos de ellos estén presentes, ustedes se imaginan lo que puede ser. Una iglesia sana, donde todos los hermanos se sienten tomados en cuenta, que se les ayuda, que se les anima, que están con ellos, que no tienen necesidad, que tienen un consejo sabio, que cuando quieren conocer algo van al que tiene el don de conocimiento, donde hay milagros, donde hay sanidades. ¿Quién aguanta una iglesia así? ¿Usted cree que a Satanás les interesa una iglesia así? Claro que no. Y en esta iglesia nos vamos a preocupar, mientras yo esté vivo y sea él servidor con mayor responsabilidad, también conocido como pastor, esto se va a dar, esto se debe dar, porque es lo que glorifica a Dios. Amén, amados hermanos. Importantísimo esto, hermano, una iglesia sana que glorifica a Dios, que echa para adelante, gozosa, alegre, bajo cualquier circunstancia. Qué lástima que la iglesia del Señor, para dolor mío lo digo, tiene una mala comprensión de esto. Los de Romanos 12 ni los toman en cuenta. Aquí oramos, por cierto, me lo acaba de decir Clara, la compañera de por acá de la comunidad, María Teresa, cáncer en la nuca que parecía una S ya. Fue el hermano William Garzón y el hermano Juan Zambrano a orar por ella al hospital. Hemos estado orando por ella. La operaron, me acaba de decir Clara. ¿Saben qué? Lo que le sacaron fue un pedacito de una cosa rara acuosa y está bien, iba a estar bien.
Eso es producto de alguno de los que vienen a orar. Ojalá que yo sepa quién es para que ore por mí, ¿verdad? Y se lleve a cabo esta bendición. ¿Lo creen o no lo creen, hermano? Sí. Amén. Dios nos está dando algunos de estos dones, por cierto, porque muchos hermanos se desvían, se hacen prepotentes. Cash Luna, Maldonado, se la creen superiores, y tú los invitas y te cobran, me tienes que dar $30,000 y hospedarme en la suite del Intercontinental, si no, no voy. ¿Qué es eso? Porque tenemos un don del Espíritu que te fue dado gratis. Te la crees un ser especial. Si Jesucristo, quien es Dios hecho hombre aquí en la tierra, sabemos cómo vivió. No tenía lugar ni donde poner su cabeza. Amén. Vamos a hacer una división, porque me interesa, de estos 9 dones en sus características. Los 9 de Corintios 12. Estos 3 son dones de habla, de discurso, de comunicación. Estos otros 3, fe, sanidad y milagros, son dones de poder para hacer cosas poderosas, portentosas. Y los últimos 3 dones, discernimiento de espíritu, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, son dones de revelación. Y clasificamos entonces también los 7 dones de Romanos 12, que ya los vimos. Son todos dones de servicio. Amén. Dones de servicio. Estos 7 dones: profecía, servir a otros, enseñar, dar ánimo, dar materialmente, ayudar a los necesitados, y la capacidad de dirigir o administrar. Esos 7 son dones de servir. Tenemos entonces dones de comunicación, de habla, dones de poder, dones de revelación y dones de servir. El Espíritu Santo es quien los da. Amén, amados hermanos. El Espíritu Santo es quien los da. Ahora, la Biblia nos da algunos detalles sumamente importantes con respecto a esto. El primero de ellos es el que se expresa en el versículo 7 de 1 de Corintios 12, que les voy a buscar que lo busquen, por favor, en sus Biblias. Acompáñenme, por favor, a 1 de Corintios 12, versículo 7. Y hay algo sumamente importante, sumamente importante. 12:7. ¿Lo tienen? 1 de Corintios dice así, ya lo leímos, y es importante esto, lo voy a repetir. Pero a cada uno, o sea, que da por sentado de que es a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu, es decir, un don espiritual para provecho. Hermano, el 99% de los creyentes creen que es para provecho personal. Y esto no es así. ¿Es para provecho de quién? De la iglesia, de los hermanos primeramente. Amén. Y acompáñenme también, por favor, allí más adelantico, 4 versos más abajo, el 11. O sea, nos lo da para provecho de otros. Número 2, que está en el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo da dones espirituales para provecho de la iglesia y los da en la iglesia a quien Dios quiere darle. Cualquiera de esos 16, Él puede dar uno o más a quien Él quiera. Esto es importante saberlo. Otro elemento importante, Romanos 12, 3 al 8. Acompáñenme allí, por favor. Supremamente importante. Romanos 12, 3 al 8. Romanos 12. Recuérdense que los dones se hablan en 1 de Corintios 12. No se les olvide. Y Romanos 12. ¿Ok? En 1 de Corintios 12 están los de poder, revelación y comunicación. En Romanos 12 están los de servicio. Que no se les olvide, porque esto hay que enseñar a otros hermanos que no lo entienden. Amén. Amén. Romanos 12, 3 al 8 va a decir esta palabra importante. Vimos que hay un don de fe que da el Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice Romanos 12, 3 al 8.
pero vamos a pasar brevemente. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, y esta frase supremamente importante, que no tenga más apto concepto de sí que el que debe tener. La Biblia dice que no debemos creernos más que aquello que Dios nos ha dado, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. No nos debemos creer gran cosa. Ahora, esto no implica que te tienes que ir al otro lado. La Biblia nos dice que no tengas mayor concepto de ti que el que debes tener, pero tampoco menos que el que debes tener. Amén. Tú debes saber quién eres en Cristo. Ni más ni menos. Es lo que yo vivo, vivir centrado. Una vida espiritual centrada, en equilibrio, que es uno de los aspectos más difíciles para el cristiano. O se van para la punta, como dije la vez pasada, y entierran la curiara en el agua, o se van para la punta de atrás y las curiaras les caen encima cuando le dan a la canaleta. Hay que aprender a vivir en equilibrio, en el centro, no teniendo mayor concepto de uno que el que debe tener, pero tampoco menos. Amén. Amén. Sino que piense cada uno de sí con cordura. Cordura es equilibrio justamente. Conforme, y aquí está la medida de esto. ¿Conforme a qué, hermano? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces tenemos la fe que te permite ser salvo por gracia. Luego hay una fe que es don del Espíritu Santo. No lo dice ahí. Amén. En 1 Corintios 12. Don de fe. Ahora hay una fe que Dios imparte a todos los creyentes según una medida que Él determina en cada creyente. Según esa medida de fe, uno debe vivir conforme a esa medida de fe. Esto es tan importante que en el versículo 6 de Romanos, cuando habla del don de profecía, que es poderoso, dícese que se debe usar conforme a la medida de la fe. Amén. Hermanos, y antes de comenzar a hablar sobre estos 16 dones con precisión, porque vamos a hablar qué significa palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, fe, profecía, milagros, sanidades y las otras de servicio, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. Yo quisiera aclarar estos 3 tipos de fe, porque por no entender eso hay problemas en la iglesia. Hay problemas en las iglesias, tremendamente. Amén. Yo quisiera hablar en lo que queda de la mañana de los 3 tipos de fe según la Biblia. Por favor, preste atención en esto. Preparados acá, hermanos. Vamos a ver por la Biblia. Entonces hay 3 tipos de fe. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Aquí está. Amén. Está la fe que salva, de la que hemos venido hablando. La fe no es esa que se construye cada uno a su conveniencia y a su manera. No, yo creo en Dios a mi manera, yo le sirvo a Dios a mi manera. No es a la manera de las personas. La fe que salva no es subjetiva, no es un constructo humano, conforme a mis conveniencias o a lo que yo creo que debe ser Dios. La fe que salva es la fe que y tampoco es una fe al vacío. No, yo tengo fe que va a pasar. El concepto de fe en griego, pistis, y en hebreo emuna, hablan de que la fe es en alguien, no en algo. Yo tengo fe que me va a ir bien porque Dios me va a ayudar, Dios me va a dar claridad. Es una fe en alguien, no en la suerte etérea. Hermano, al buscar el trabajo, tenés fe que lo vas a conseguir. No es en la suerte. Eso es una fe rara, es un invento humano. Yo tengo fe que si es voluntad de Dios, Él me va a abrir las puertas y voy a conseguir el trabajo. Eso sí es fe verdadera. Amén. Yo tengo fe que lo que pasa es lo mejor para mi vida. Porque yo amo a Dios y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces hay una fe en algo fuerte. Fe habla de pistis.
Es una fe que se deriva de que conozco a ese alguien que hace por mí algo y lo conozco de tal manera que tengo seguridad. Lo conozco al punto de que puedo descansar en él tranquilo porque sé que no me voy a caer y me cuida. Ese alguien en estos términos solamente puede ser el Dios creador todopoderoso que describe la Biblia. No el invento humano de Alá, ni del Buda, ni de la fuerza interna. Es un ser externo. Y ese ser externo es el Dios todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Y por eso tengo fe y confianza, porque si resulta como yo quiero es porque era la voluntad de Dios y concuerdan. Y si no es como yo quiero, es porque la voluntad de Dios, como yo le oro a Dios en las mañanas, Señor, que es tu voluntad y no la mía, entonces Dios me escucha y lo hace. Y se hace la voluntad de Él y no la mía, aunque yo crea que es la mía, es la mejor, pero resulta que es la peor. Pero ya yo le he dicho a Dios que se haga la de Él y tengo que aceptarla, que si no se hizo la mía es porque la mía no era la mejor. Porque para eso Él es el Todopoderoso que nos ama. Amén. Esa fe. Y esa fe implica también confiar. Confiar en que Él está en control. ¿Es o no es, hermanos amados? Así es. Y si creo y confío, obedezco y ya está. Y por eso que en vez de estar confesando, confieso, declaro, decreto. Muchachos, parece que se me metiera una boa constrictor y se pusiera a pelear con una cobra egipcia en el estómago cuando yo oigo estas expresiones de prepotencia, de que yo declaro y ¿qué es eso, chico? En mi vida se hágase tu voluntad y no la mía, porque yo soy cristiano y creo que tú me amas y yo estoy bajo tu voluntad, voy tranquilo y seguro. Claro, uno hace todo lo que humanamente se debe hacer, porque hay que ser diligente y prudente. Pero hasta donde llega lo que yo debo hacer, lo demás está en las manos de Dios. Yo no puedo hacer más nada. Yo me estoy haciendo los exámenes, estoy buscando el mejor médico, un hospital o una clínica con UCI, porque hay ciertas probabilidades en la operación por mi condición de la ACV. No, yo soy responsable. Ahora, yo después que yo entre allí, yo estoy en las manos de Dios, ya está, voy tranquilo. Ya lo que me duerma, yo no sé si me voy a despertar. Gloria a Dios si me despierte, pero si no, que me entierre. Amén. Uno va tranquilo. Adriana, tranquilo, porque si Dios te ama y está en control, ¿por qué no tenemos que preocupar? Hacer otra cosa es negar la fe que salva. Y no soy salvo. Punto y basta, no soy salvo. Así de sencillo. ¿Lo dice o no lo dice? Estoy inventando algo, hermano. Compruébeme por la Biblia que estoy equivocado. Yo me arrepiento, compro, me reproduzco unos panfletos, alquilo una avioneta y que la reparta pidiéndole perdón a todos aquellos que me escuchan. Pero si estoy equivocado, lo reconozco. Pero hasta ahorita nadie me ha podido demostrar que es así. Amén. Tenemos esa fe que salva, es la fe que te permite creer, pero no solo creer. Porque se acuerdan en la Biblia, muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. A Dios no le toma el pelo a nadie. Es creer, confiar. Pero hasta ahí llega, podéis confiar y sí, Dios, pero hay que obedecer. Creer, confiar, esa es la fe que salva. Esa es una fe que parte de uno, no lo da Dios como dicen los calvinistas. Esta es una fe que parte de uno cuando es puesto ante el mensaje del Evangelio. Que te lo predican y el Espíritu Santo te confronta. Entonces tú, ante la exposición de la mancha del pecado en tu vida, sí soy un borracho, sí soy un infiel, odio, no tengo paz, me la mantengo amargado, la envidia me va a matar, estoy pensando en el que diga más el otro, porque el otro tiene y no yo. En el momento que hagas eso, estás mal. Creo, confío y obedezco. Confío. Amén. Y me exponen ante esa predicación donde yo tengo estos defectos. Yo no sirvo, yo vivo infeliz, vivo amargado. Chicos, yo me arrepiento.
confieso mis pecados, Dios, y me arrepiento, te pido que me perdones y que entres a mi vida y seas el Señor de mi vida y me des el Espíritu Santo. Ese paso, la fe que salva. Y si te mantienes luego conforme a lo que la Biblia dice, tú vas a vivir contento y tranquilo. No te vas a afanar por el día de mañana. No te vas a afanar por los cobres o tener. Hermano, yo sí he tenido libertad a la fuerza en este aspecto. Pues yo vengo de una familia de trabajadores y yo siempre he trabajado. Este edificio lo hicimos entre mi papá y yo. Ahí está mi mamá, que es testigo. Y ser ahora cristiano y haber dejado trabajar para dedicarme al ministerio, y me agarró esta situación sin plata, pero estoy tranquilo. Pero no porque yo soy, no, Dios trató conmigo durante una semana y me dio lampazo al Señor conmigo. Ahora estoy tranquilo, no sé ni me interesa tampoco. El Señor, hermano, una libertad. Esto es reciente. Ahora tengo esa fe que antes no tenía, pero por la fuerza, por esforzarme y afanarme de más, puto plum, el ACB, y ya no quiero vivir eso otra vez. Por la fuerza Dios me hizo entender. Amén. Otro tipo de fe, la fe que Dios reparte a cada creyente según la medida que Él determina, conforme a su voluntad. Esto es importante. La primera, digan los calvinistas lo que digan, que la fe para salvar también te la da Dios, porque tienen más capacidad lectora que Albert Einstein. El texto dice: por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Ellos dicen que el don de Dios es la fe para que te salvéis. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío de uno? Nos dicen, no, Dios como muñecos entonces, a vos te doy la fe para que te salvéis, pero a vos no. ¿Qué es eso? Eso es predestinación impía y diabólica. En la Biblia no dice eso. Eso lo dice Calvino y los que lo siguen, los presbiterianos y algunos bautistas. Pero si uno lee la Biblia como la Biblia manda, uno se da cuenta que aquí el don, el regalo es la gracia de Dios amarte y darte los medios para atraerte a ti a sí mismo. Él construyó, compró y te tiró el salvavidas. Debes agarrarlo vos. Amén. Amén. Está la fe ahora, que Dios reparte a cada creyente según la medida de fe, que Él te ha dado, repartiendo a cada cual en particular como Él quiere. Este tipo de fe, ¿dónde tiene origen este tipo de fe? ¿Quién es el que la da? Dios. Porque Dios es el que la reparte como Él quiere, según la medida de fe que Dios dio a cada uno, lo acabamos de leer en el verso 11. Amén, de Romanos. Entonces la fe que salva tiene su origen, ¿dónde? En el ser humano. La fe que es medida tiene su origen en Dios, porque es Dios quien la da. Lo dice claro ese pasaje que vimos de 1 Corintios 11. Pero todas estas cosas, es decir, dar los dones espirituales a cada persona, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y lo que dice Romanos, mire lo que dice Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, repito, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Mire lo que dice: conforme a la medida, y la medida en el griego ahí es metron, de donde viene nuestro metro de medir cantidad. Es decir, es una cantidad, no es una metáfora, es una cantidad, es una porción medida de fe que Dios, ¿quién es el que la da? Allí. ¿Quién es el que la da? Fe que Dios reparte, que Dios da a cada uno. ¿De dónde proviene? La medida de fe de Dios, ¿verdad? Según la gracia que nos es dada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los deberes de los miembros de la iglesia deben ser evitar la autoexaltación, porque es según la medida de fe. Hermanos, esto es importante. Si se entiende que Dios da esta fe,
vamos a entender muchas cosas. A unos les dio mayor fe, a otros les dio una menor fe, a unos les dio una superlatividad de fe. Esto no tiene que ver con unción, como dice el engañador lobo rapaz de Maldonado y esto que está en enlace. Pero hermano, a Dios le plujo darle a lo mejor a él una fe más grande, pero eso no lo hace a él mayor, porque se la dio Dios. Quizás yo no tengo la misma medida de fe de muchos. A mí me dio Dios un poquito, una cucharadita ahí, a lo mejor hasta una de té. No, pero gloria a Dios que a otros le ha dado una sopera, como esa que María tiene ahí, que carga una sola para que te sintáis lleno. Cada quien úsese conforme esa medida, hermano. Esto no nos debe llevar a la autoexaltación y reconocer que lo que a Dios le agrada es el servicio mutuo que debemos tener entre nosotros. Da una mayor medida a uno para que sirvamos a otros más efectivamente, para que les ayudemos, para que les sustentemos. No, pastor, tranquilo, sí se puede. Pastor, tranquilo, que así lo vamos a lograr. Amén, hermano, lo creo. Pero hay gente que lo cree más que yo. Gloria a Dios, me da ánimo. Amén. Dicha medida debe ser asumida con humildad, lo que yo no veo en las iglesias. Usted acepta que hay una medida de fe, lo dice la Biblia en 2 pasajes, en 3, lo acepta que es así. Vamos a asumirlo con humildad, hermanos, no con prepotencia o con soberbia, ya que lo contrario, lo que estaremos mostrando es una actitud de altivez y desafío a Dios mismo, quien es el que te lo ha dado. Y esa altivez y desafío a Dios es lo que Satanás mostró, y por eso es que cayó de la gracia. Un principio que a este respecto pasa a tener suprema importancia, amados hermanos, y que debemos tener siempre en mente, es ese que se expresa en este pasaje que vamos a leer, Lucas 12:48, la segunda parte. Sí, es chévere tener una medida de fe grande. Yo conozco cristianos que triplican la fe que yo... Estoy hablando de la fe, pues no es una fe mía, es una fe que Dios me da. La fe mía para creer y ser salvo, la mía es más grande que la de todo el mundo. Pero esa que es don para hacer obras, porque está dentro del contexto de los dones del Espíritu y de los ministerios del Espíritu, es para hacer cosas, para llevar a cabo la obra de Dios, no la obra salvífica. La obra de Dios es por medida, una de ellas. Hermanos, atención con este pasaje, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le va a demandar, y al que mucho se le ha confiado, más se le va a pedir. Chévere tener una medida de fe grande, Dios te va a pedir cuentas por eso. Amén. Debemos evitar a toda costa sufrir de la comparacionitis. Estamos comparando con los demás para ver si soy más santo o más poderoso que yo. Hay que evitar el virus de la comparacionitis en la iglesia, hermano. Ya que por esa misma actitud Luzbel cayó de la gracia de Dios y fue expulsado del cielo. Si en esta iglesia nosotros logramos expulsar ese virus, aquí no va a haber ni contienda ni celos. Amén. Podremos encontrar un sano sentido de realización en quien somos en Jesucristo, entendiendo esto. En lugar de querer ser como otro, que ese, si yo quiero ser como él. No, hermano, contento con lo que Dios a uno le da. Amén. No estamos comparando, la comparación es del diablo, Gloria a Dios si alguien tiene más fe que yo, si tiene más dones que yo. Gloria a Dios porque me va a bendecir a mí. Voy a ser edificado. Excelente, aleluya. ¿Es o no es? Pero esto no es de estrellatos, hermano. Eso es del mundo, no de la iglesia. Nuestras relaciones fraternales no se verán distorsionadas por el estatus espiritual que tenemos unos y otros. Aprenderemos a ver a los demás como Dios los ve a ellos y nos ve a nosotros, conforme a la medida de fe que Él quiso dar a cada uno. Esta forma de relacionarnos, amados hermanos, con los miembros de la iglesia es diferente a todo lo que el mundo está acostumbrado a ver. En una empresa esto no se ve. No, el Dios le dio tener más capacidad, más inteligente y por eso gana más. No, eso lo ve el mundo.
Se están matando, que me lo diga Pedro, que trabaja en ese ámbito, matando, ¿verdad? No ve esto, fraternidad, entender, colaboración. Es ver cómo te pongo el pie para que te caigas y yo surgir. Eso es lo que ve. Eso es lo que se ve en el mundo, hermano. En el mundo no entienden la manera de ser de la iglesia. Y esta forma de ver a los demás se va a proyectar. Si lo piensas así, en la iglesia se va a proyectar fuera de la iglesia. Se va a proyectar en tu trabajo. Se no envidia, chico, buena gente, me ayuda. Está pendiente. Se alegra de que me vaya bien. Van a quedar asombrados. Lo vas a proyectar en tu trabajo, lo vas a proyectar en tu familia, lo vas a proyectar en tu comunidad. Será de tremendo impacto y testimonio para los demás. Esta, amados hermanos, es la clave principal para construir una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia basada en el amor y el servicio, y no en los celos y en la envidia. Si entendemos esto, la iglesia, la palabra viva, vamos a ser una comunidad sustentada, donde brille la cooperación y no la competencia. Seremos una iglesia a través de la cual el poder de Dios y el amor de Dios va a impactar a los que están aquí y a los que vengan a visitarnos y a los que nos vean, y al vernos van a decir: verdaderamente Dios hace maravillas en los seres humanos y yo quiero ser como eso. Es una de las mejores maneras de predicar. En lugar de sentir y actuar como hace la gente del mundo, imitemos, hermanos, a los discípulos del Señor y pidámosle que sea Él quien nos aumente la fe, como oraron los apóstoles en Lucas 7:5. Señor, aumentanos la fe. No en yo voy a tener más fe, más unción. Eso es prepotencia, eso no es de cristianos. Señor, auméntame la fe. Dame tú más medidas, Señor. Amén. Y terminar de decir lo que decía Pablo, y con esto concluyo. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Si soy pastor, es por la gracia de Dios. Si soy médico, es por la gracia de Dios. Si soy ingeniero, por la gracia de Dios. Si sirvo en las instituciones militares como militar, es por la gracia de Dios. Si soy ama de casa, buena, por la gracia de Dios. Amén. Amén. Si soy industrial, por la gracia de Dios. Todo lo que somos, tenemos que reconocer lo que lo somos, por la gracia de Dios. Y eso incluye también nuestro actuar y nuestro servir en la iglesia. Amén. Nos falta la tercera forma de fe, la que es don del Espíritu Santo. Pero de esto vamos a hablar el próximo domingo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.